Una de las tragedias de la vida estadounidense moderna es que cada evento se analiza desde un punto de vista político. Hablo de Estados Unidos porque esa es la realidad. Prácticamente siempre que escuches hablar de democracia, por excelencia, entre comillas, uno tiene que dirigir o poner su mirada en Estados Unidos. Democracia adulterada en los últimos años, democracia rota, y lo que ha sucedido en política en Estados Unidos se traslada prácticamente a todo el mundo. Aunque la corrupción en muchos países del mundo no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Estados Unidos en tema de políticas. La pandemia de la COVID-19 no es diferente, ya que la mayoría de los políticos y medios de comunicación parecen estar más preocupados por sumar puntos políticos que unirse por el bien común. Si bien pueden surgir desacuerdos sobre cómo ayudar al pueblo en estos tiempos, parece que los políticos de todas las tendencias están más preocupados por utilizar la crisis para influir en la opinión pública y las elecciones. Ha sucedido en 2020 en Estados Unidos, que curiosamente empezó una pandemia o plandemia, como lo queráis ver, y qué curioso que permitió que mucha gente en varios países del mundo votara por voto por correo. Aquí en España hemos tenido elecciones hace poquito. Poner unas elecciones en vacaciones, ¿a quién se le ocurre? ¿Verdad? Este enfoque político que se desarrolla en las noticias y en las redes sociales lleva varios escenarios bajo el supuesto de qué pasaría si cuántas personas morirían si seguimos en cuarentena, cuántos morirían si no lo hacemos, cómo será el desempleo si evitamos que, por ejemplo, la gente salga. ¿Causará el COVID o la nueva variante del COVID una recesión incluso si las empresas vuelven a abrir? Hay un número asombroso de factores que han dificultado predecir cuál es el mejor camino, pero el objetivo final debería ser obvio: salvar tantas vidas como sea posible y minimizar los impactos económicos negativos. Para complicar aún más la situación está el hecho obvio de que no tenemos otra oportunidad. Podemos especular interminablemente sobre todos los escenarios de qué pasaría si, pero nadie sabe realmente qué hacer. Gracias a Dios que los cristianos que aceptan la palabra de Dios como la palabra inspirada de Dios no tienen que depender de los pronósticos políticos para discernir los tiempos. Tú y yo tenemos que vivir conectados a la palabra de Dios cada día, conectados a Dios. Si realmente sabemos que Dios está guiando los sucesos que apuntan al final de esta era, hay algunas escrituras que pueden ayudarnos a ignorar los comentarios políticos y a comprender lo que realmente está sucediendo. En primer lugar, Jesucristo predijo en Mateo capítulo 24, verso 7, que las pestes estarían presentes al final de esta era y son solo principio de dolores. No se debe etiquetar, por ejemplo, la COVID-19 como un cumplimiento específico de esta escritura. Sin embargo, el punto es que los cristianos deberían reconocer las pestes del final de la era y tomar tales eventos como llamadas de atención antes de que se cumplan las profecías. Profecías mucho más desastrosas de lo que estamos viviendo hoy en día. Lucas capítulo 17, verso 26, nos recuerda que la economía probablemente sobrevivirá hasta esta crisis actual. Podría haber otra recesión, pero no nos afectará hasta el punto que la gente deje de comprar, vender, plantar y construir. Es casi seguro que la COVID-19 afectará la economía a corto plazo, pero hasta que sea el tiempo en que Dios intervenga repentinamente y de manera devastadora, este pasaje de Lucas capítulo 17 debería recordarnos que la economía aún alentará a las personas a vivir como si nada hubiese ocurrido, como estamos viviendo, desde que empezó la pandemia hasta ahora mismo. Ahora ha surgido y en los medios de comunicación nos están presentando las noticias de que hay una nueva variante, ¿verdad? Hay variantes de la pandemia. Se están incrementando los casos de contagio. Yo siempre lo digo, qué casualidad que siempre vienen pestes
en época de elecciones en países importantes. Parece que nos quieren controlar a todos, que quieren controlar las grandes potencias, los grandes países quieren controlar a todo el mundo. Esa es la sensación que uno tiene, es la sensación y es mi punto de vista. Y Dios lo permite porque quiere enviar juicio a las naciones. Dios permitía que naciones enemigas llevaran cautiva a Israel, para enviar juicio a Israel, porque Israel se había ido en pos de otros ídolos. El Señor permite ciertas cosas en nuestras vidas y en nuestros países para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos de nuestros pecados. De alguna manera esto se debe a que la mayoría de las personas no relacionan las pestes u otros desastres con pecados individuales. Hemos visto que además de la COVID-19 del 2020, Australia ha sido devastada por incendios y que muchas naciones africanas han estado sufriendo con la plaga de langostas. Levítico capítulo 26 muestra que Dios castigará a las naciones que desobedezcan sus leyes, y estos castigos incluyen pestilencias. Trágicamente, por ejemplo, la mayoría de los estadounidenses se niegan a relacionar su comportamiento personal con las llamadas de atención que Dios nos está dando en este momento. Estados Unidos, gran potencia mundial, hundida ahora mismo en la miseria. Solo tienes que ver imágenes de las calles de las ciudades más importantes. Nueva York, Los Ángeles. Vemos cientos de personas en las calles drogándose. Vemos cómo las nuevas tendencias que tienen que ver con movimientos que destruyen la familia, poco a poco se están incrementando más en los Estados Unidos. Un país polarizado totalmente, dividido en dos partes. Como pasa también en Argentina, como pasa también aquí en España y como pasa en muchos países del mundo. Dios está castigando a la tierra. Dios nos está alertando a todos nosotros. Estos pasajes que leemos nos recuerdan que tenemos que estar despiertos. Vivimos en una época de pecado desenfrenado que va a traer consecuencias a nuestra nación. Gracias a Dios que una de estas consecuencias es el eventual regreso de Jesús. Sin embargo, antes de ese acontecimiento, que no sabemos ni el día ni la hora, la Biblia ya está pronosticando tiempos de gran sufrimiento. Este virus, este COVID-19 y las variantes que vamos a tener en este nuevo año y en los próximos años, como mínimo debería recordarnos a todos la facilidad con la que Dios puede derribar a cualquier nación. En lugar de estar consumidos por la política, los cristianos sinceros deben examinar su vida espiritual. En vez de estar más pendiente de las últimas tendencias, en moda, en dispositivos móviles, en entretenimiento, ya sea deportivo, ya sea musical, ya sea con temas de cine, debemos examinar cómo está nuestra vida espiritual. La Biblia no habla bien sobre el estado espiritual de la mayoría de los cristianos al fin de la era. ¿Cristo se preguntó si hallaría fe en la tierra cuando Él regresara? Lucas capítulo 18, verso 8. En Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13, las vírgenes insensatas se durmieron sin haberse preparado para la venida del esposo. Que ese va a ser el lema del próximo Congreso de Remar Internacional en este año 2024. Será el lema también de varios eventos que tendremos. Esas vírgenes insensatas se durmieron todas, tanto las insensatas como las prudentes, pero unas estaban preparadas y las otras no. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 muestra que muchas personas en la verdadera iglesia de Dios están espiritualmente tibios debido a su falta de discernimiento. Ya no disciernen si un hombre o una mujer está compartiendo la sana doctrina. A la luz de todo esto, ¿cuánto importa realmente la política? Porque es ahora mismo lo que está de moda y son ellos los que dicen vamos a tener una nueva variante de COVID. Se está preparando una nueva guerra. Que ya te la adelantamos aquí, ya la han hecho nuestros
compañeros en varias tertulias, Estados Unidos y Gran Bretaña se van a juntar para luchar contra Yemen. Y Yemen ahora mismo está protegida por Irán. Esta va a ser otra guerra seguramente que tengamos próximamente. Para meter el miedo en el cuerpo necesitan crear guerras, el ser humano, crear virus, crear miseria. Así está el mundo. Se está destruyendo completamente en todas las bases de la sociedad. Y lo triste de todo es que todo esto empieza en el hogar. Ahí es donde empiezan las guerras. Vienen tiempos difíciles. Nunca nos hemos imaginado, ¿verdad? Desde que inició la pandemia hace unos años atrás, muchos planearon viajes, ¿verdad? Y estamos rodeados de multitudes de personas preocupadas, que manifiestamente tienen una cosa en mente. Hay un peligro invisible que se extiende por todo el mundo, comenzando desde Wuhan, donde empezó todo, en un laboratorio. Aunque digan que no, que esto no es causa de un laboratorio, que esto ha sido algo natural. No, no es natural. Prácticamente todos los empleados del aeropuerto que han estado en Wuhan y que han estado en otros aeropuertos del mundo, agentes de aerolíneas, personal de los restaurantes, todos con mascarilla. Vemos por todas partes instalaciones para lavarse las manos, toallitas con alcohol, desinfectantes en otras formas, pero ¿cómo se puede evitar todo contagio de un virus invisible que puede estar al acecho en cualquier superficie que toquemos? La realidad es que todo el que se encuentre sentado en un avión, en un tren o en un autobús lleno de gente en cualquier parte del mundo, tiene en mente el coronavirus. Y eso es una realidad. Eso no nos lo van a quitar de la mente, de nuestro pensamiento. Eso es así. Y eso se va a mantener siempre. Cuando vemos una persona toser, ya nos estamos apartando, ya nos estamos echando un poquito para atrás. Ya nos estamos tapando la nariz, la boca. ¿Sí o no? El problema, claro está, no se limita a Asia. Todavía no se permite abordar aviones que vayan a ciertos países, si se estuvo en China, en Macao, en Taiwán o en Hong Kong en los últimos meses. Además del temor que se extiende por todo el mundo, por Asia, por el continente americano, por Europa, puede ser que la mayor consecuencia del COVID sea su impacto sobre la economía mundial. Las pestes van muy relacionadas con la economía mundial y está muy conectada con la política. El temor, por demás comprensible, lleva a limitar viajes y turismo, lo que afecta a la vida personal de millones. Se ve en el número de vuelos cancelados. Se ven los destinos turísticos a donde no llegan los veraneantes esperados. Los turistas dicen, me lo voy a pensar, creo que no es buena idea. Hay situaciones semejantes a lo largo y ancho de todo el mundo. Y es evidente que los efectos de este virus, que ahora tiene muchas variantes, se va a extender más allá de Asia, por poner un ejemplo. El temor, la pérdida de vidas, el impacto económico por todo el mundo que comenzamos a observar a nuestro alrededor a causa de la COVID-19 se podría haber evitado. Esto no tenía que ocurrir, pero no, la humanidad no ha aprendido las lecciones de la gripe aviaria o del síndrome respiratorio agudo grave, el famoso SARS, ¿lo recuerdas? Ni ha llegado a comprender que el ébola es prevenible. Tales tragedias son innecesarias y completamente prevenibles. Pero no hemos estado preparados. Este coronavirus nos hace recordar lo vulnerables que somos ante las enfermedades y cuán pasajera es nuestra vida.
también debe hacernos recordar una vez más lo que ocurre cuando el hombre cree saber más que su creador. Estas son lecciones que la gran mayoría no acepta. Y ahora que hay una nueva variante, lo vamos a ver próximamente, rebrotes, incremento de enfermos en los hospitales. Qué curioso, ¿verdad? Porque nos han vendido el pastel diciendo de que hay que vacunarse y que los que se vacunan van a ser inmunes a las enfermedades, al COVID. Pero yo conozco un montón de personas, y seguramente tú también, que se han puesto 1, 2, hasta 3 vacunas y siguen teniendo problemas respiratorios. Y siguen incluso dando positivo cuando se hacen un PCR. Nos hemos creído lo que nos dicen los expertos en el mundo, y de expertos tienen lo que yo de bombero. No tienen ni idea. ¿Cómo puede haber por decirlo de alguna manera, una cura en 3, 4 meses? Estaba todo preparado de tal manera que muchos han obedecido lo que dicen unos pocos. Yo lo que dice la OMS, lo que dice Guterres, lo que dicen todos estos que dirigen ahora mismo, la Unión Europea, la ONU, yo no me creo lo que dicen, porque su finalidad es tener controlados a todos. Lo que dicen ellos, eso se tiene que cumplir. El cuerpo humano es de una obra maravillosa, perfecta, creada por Dios, con defensas excelentes contra la mayor parte de los males que lo amenazan. Dios nos hizo perfectos, con un cuerpo perfecto, un organismo perfecto, pero el hombre, por su pecado, lo ha deteriorado. Nuestra piel es una barrera resistente que nos protege de un mundo de patógenos que nadan a nuestro alrededor como tiburones alrededor de una presa herida. El torrente sanguíneo está repleto de anticuerpos adaptables e inteligentes listos para caer sobre los invasores, así dar la señal a las células defensoras para que lo destruyan. Cuando tú y yo nos enfermamos es porque algo no está bien en nuestro cuerpo, o porque nos hemos excedido con las comidas, o porque no comemos lo suficiente, no fortalecemos nuestras defensas, o porque incluso hay muchas personas que recurren a antibióticos o a drogas, y eso lo que hace es destruir el cuerpo. Sabemos que Dios ha creado un sistema en nuestro cuerpo perfecto, sin fallos de seguridad, pero el pecado es ese virus que entra y lo que hace es contaminar nuestro sistema respiratorio, nuestro cuerpo entero prácticamente. Sabemos muy bien que a veces los patógenos logran penetrar nuestras defensas y nos enfermamos. Generalmente por un tiempo hasta que el sistema inmune logra imponerse y volvemos a la vida normal. Pero de vez en cuando aparecen virus como el que produce la gripe aviaria o el ébola. Y bueno, nos hallamos en camino a aprender la respuesta a las viejas preguntas. ¿Hay vida después de la muerte? Y si la hay, ¿qué me ha preparado para ella? ¿Me he preparado yo para ella? Todos deseamos comprender. Si Dios es amor, ¿por qué ha permitido que la humanidad padezca tanto por causa de las enfermedades? Esta es una de las preguntas existenciales que hoy en día están en la mente de muchas personas, incluida la mente de los cristianos. Hay que ser sinceros, muchas veces nosotros los cristianos pensamos, si Dios es amor, ¿por qué permite? ¿Por qué permite estas situaciones? ¿Por qué permite las enfermedades, las guerras, el hambre? ¿Acaso no pudo añadir otra arma a nuestras defensas, una que preveniera las pandemias que suelen ocurrir? ¿Y el cáncer, la diabetes, las enfermedades coronarias? Centenares de trastornos que causan debilidad y muertes. ¿Qué clase de Dios traería tanto sufrimiento sobre la humanidad? Esta es una pregunta existencial. Las respuestas a estas preguntas comienzan con nosotros mismos. Pensemos en las muchas afecciones que sabemos que son inducidas por seres humanos y que pueden ser totalmente prevenibles.
Es sabido durante decenios que el tabaco causa cáncer. Buscando también enfermedades que producen el tabaco, enfisema pulmonar y toda una serie de males. Las personas con sobrepeso que hacen poco ejercicio y consumen una dieta alta en azúcares y carbohidratos corren mayor peligro de presentar diabetes y enfermedades coronarias. El alcohol en exceso contribuye a la cirrosis hepática. Pese a estos conocimientos tan difundidos, ¿cuántos dejan de fumar? ¿Cuántos comienzan a hacer ejercicio y cambien de dieta? No es hora de que dejemos de culpar a Dios por nuestras enfermedades como se suele presentar hoy en día, ¿verdad? Es evidente que en muchos casos lo que nos enferma son nuestras decisiones. Y los asesinos como la gripe aviaria, el MERS o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el ébola, el COVID-19, sus variantes. Nosotros sin duda somos víctimas inocentes de estos. ¿O no? Es claro que los virus causantes de estas enfermedades no discriminan, atacan a todo el que sin culpa se encuentre en el lugar equivocado en el momento equivocado. No obstante, y por mucho que se sorprendan algunos, el origen de estos contagios se conoce y es prevenible. Dejando ya de lado el tema de si este coronavirus escapó de un mercado o de un laboratorio de bioseguridad de nivel 4, como vemos en películas, sabemos que el murciélago de herradura es un reservorio de coronavirus. Si se dejara a los murciélagos en su medio natural, nadie los comería ni los estudiaría para ver cómo evitar las enfermedades que portan. Se habrían evitado la gripe aviaria, el MERS y la COVID-19. Los coronavirus, como estos, seguirán retornando mientras los seres humanos, sea en China o en cualquier otra parte del mundo, sigan consumiendo animales que son y que tienen venenos que pueden dañar las vidas de los seres humanos. Hay animales exóticos que con una gotita de su veneno te pueden matar. Hay insectos, hay reptiles que con una mordedura o con un poco de saliva pueden matar tu vida. Y seguimos tratando con ellos. Y seguimos experimentando con esos animales. Recuerdo en 2008, 19 de febrero, un artículo publicado por la CBC que decía el titular: culpen al murciélago por el SARS. Esto es lo que dicen los investigadores de los Estados Unidos. Estos investigadores no fueron los primeros en señalar a los murciélagos como posible origen del SARS, pero dijeron que habían realizado el análisis más grande y amplio del origen del SARS. Investigaron datos genéticos de centenares de muestras virales tomadas de seres humanos, diversos murciélagos, civetas, mapaches, tejones y cerdos. Los investigadores encontraron que el virus del SARS viajó de murciélago a seres humanos, de allí a civetas y cerdos, y ya se extendió el brote. Y nuevamente ese brote se extendió a los seres humanos. Este artículo de la CBC Radio Canadá sugiere que debemos culpar al murciélago. Pero ¿cuántos murciélagos obligan a los seres humanos a que los coman? También es absolutamente cierto que el ébola seguirá apareciendo en África Occidental mientras haya gente que consuma primates y murciélagos y otros animales contagiosos, venenosos. El murciélago está envuelto también en otro coronavirus mortal, como explica un artículo de Medical News Today publicado en 2017, el origen del coronavirus del síndrome respiratorio del Oriente Medio. Esto sigue siendo un misterio. Los cerdos también suelen asociarse con brotes de influencia mortal y se sabe que son como unos recipientes de mezclas genéticas donde los virus de un animal pueden mutar en formas que permiten la transmisión entre los seres humanos. El cerdo, ¿a cuántos nos gusta comer cerdo? El animal, podríamos decir, uno de los animales más impuros, más sucios que hay. Comemos cerdo, un animal que está restregándose entre la basura, come los restos, come cualquier cosa. Y no estoy despreciando al cerdo, pero para que veas qué tipo de alimentos ingerimos.
que sí, que a lo mejor ese cerdo pasa un proceso de limpieza, de purificación, lo que tú quieras o lo que quieran los expertos, pero consumimos cerdo. Un animal que está rodeado prácticamente de excrementos, se revuelca entre sus excrementos. Tú le lavas y al minuto se está revolcando en el barro, en el excremento. Es uno de los animales más egoístas que hay, el cerdo. Cuando tú echas alimentos a los cerdos, siempre hay uno, el macho alfa, el cerdo por excelencia que se cree el amo de ese establo, de esa granja, de ese lugar, y siempre es el único que come de lado. Los demás comen en vertical y él siempre come de lado, y empieza por una esquina e impide que los demás puedan comer, porque él está comiendo en una posición que le da el privilegio de comer de adelante hacia atrás. Voy comiendo por delante y me voy echando hacia atrás y los demás no pueden porque yo estoy ocupando ese espacio. Animal egoísta, animal impuro para muchos. Sabemos que los murciélagos, cerdos y otros animales venenosos pueden ser roedores o, no lo sé, insectos, reptiles, son los primeros que me vienen a la mente, se venden en mercados de carne asiáticos, africanos, y estos están implicados en brotes. Pero ¿cuántas personas se detienen a pensar en el verdadero significado de estos hechos? Ahora tenemos al Bill Gates de turno hablando de que se van a cancelar alimentos que hoy en día consumimos para que nos alimentemos de insectos. Hay un artículo que puedes leer. Te lo buscaré y te lo puedo compartir. Son ellos los que dicen lo que tenemos que comer. Son ellos los que dicen lo que tenemos que hacer. Y si no piensas como ellos, ya te ponen la etiqueta, ¿verdad? Pero esto lo estamos viendo en todos los ámbitos de la sociedad, en cualquier tema. Si no piensas como ellos, ya tienes una etiqueta. Si estás en contra de lo que ellos dicen, ya te tachan de algo que no eres. Si estás a favor de la familia y estás en contra del aborto, ya te están diciendo que eres... Ponle el ejemplo que quieras, la palabra que quieras. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cuántos reconocen la conclusión que estas graves enfermedades son completamente prevenibles? ¿Cuántos comprenden que la obediencia al que creó toda la vida en la tierra y con amor nos hizo y nos dio instrucciones para nuestro bien? ¿Cuántos comprenderíamos que si le hiciéramos caso, si obedeciéramos sus estatutos, sus mandamientos, la cosa sería diferente? La verdad es que nunca se dispuso que los murciélagos, monos, gatos, culebras y muchos animales más que los seres humanos suelen consumir sirvieran de alimento. Dios nos dio unas reglas sencillas para distinguir cuáles carnes de animales son y no son apropiadas para comer. Si usted tiene la curiosidad y el valor de hacerlo, yo te invito a que leas el libro de Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14, que habla de ciertos animales de mar y tierra, así como algunas aves que sirven de alimento, pero que otros se deben evitar. Aunque Dios lo purificó, aunque luego más adelante en el Nuevo Testamento vemos como Dios habla a Pedro, hay animales que yo no estoy dispuesto a probar. Aunque estén tratados, aunque se les purifique, se les limpie, se les desinfecte, hay animales que yo no voy a probar. Pero que otras personas prueban. Otras personas se alimentan de eso. No es por accidente que los seres indicados por Dios como no aptos para el consumo humano son precisamente los que causan pandemias cuando se consumen. ¿Qué necesidad tenemos de alimentarnos de sapos y de ranas? ¿Qué necesidad? Por ponerte un ejemplo. Son animales que nunca voy a probar. Además, esos animales son venenosos. Pueden traer enfermedades. Las famosas ratas que hay en los hogares, ¿verdad? Escondidas. Esos animales traen enfermedades también. Pero en algunos lugares del mundo, esos animales se consumen, los comen.
Tal vez ha llegado la hora de dejar de culpar a Dios y empezar a mirarnos en el espejo. Pero en vez de cambiar los hábitos causantes de nuestros problemas, es demasiado tentador tomar el camino fácil de hacerse la víctima. Dios declaró a la antigua nación de Israel: si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Éxodo capítulo 15, verso 26. Te vuelvo a repetir este versículo. Si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. ¿Qué vemos en este versículo? Que la nación de Israel debía escuchar a Dios atentamente. Si oyeres atentamente. Y habla también de guardar todos sus estatutos. ¿Lo ha hecho alguna nación? ¿Ha guardado los mandamientos de Dios alguna nación? Pocas. ¿Una? ¿Dos? ¿Qué naciones ponen a Dios en primer lugar? Podríamos mencionar la nación de El Salvador con Nayib Bukele, que le da la gloria y la honra a Dios en todo momento, en todos sus discursos. Uno podría hablar de otras naciones cristianas, pero pocas, contadas con los dedos. Fíjate lo que sucede en Estados Unidos. American First, ¿verdad? Primero, la nación. Ese es un error. Primero debe ser Dios. Aunque hay cristianos que están en la política con ideales que van a favor de la familia, su discurso siempre es American First. Primero América. No, primero tiene que ser Dios. Ese es el problema, que hemos cambiado el orden de prioridades. Para nosotros Dios no es una prioridad. ¿Alguna nación está guardando los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios? Pocas. Y decidme lo que queráis, pero la mayoría de naciones que están en contra de Dios son naciones con ideales satánicos, con ideales que destruyen la familia. Muchos rechazan a Dios y le culpan y optan por hacer lo que no le parece o le parece a ellos bien. La Biblia muestra que a la humanidad le espera un futuro traumático de enfermedades, de guerras y de catástrofes naturales cada vez peores. No obstante, vendrá un tiempo después de eso cuando el Creador haya despertado nuestra atención en que Satanás, el gran embaucador, será eliminado y se impondrá la verdad. Apocalipsis capítulo 12. También puedes leerlo en Apocalipsis capítulo 20. Jesús dará comienzo a un tiempo de paz, de prosperidad en toda la tierra, porque en todas partes se conocerán y se cumplirán las leyes de Dios, incluidas las leyes de la salud. El mundo está cambiando, tristemente para mal. Y tú y yo, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, tenemos que prepararnos. Que no nos pille por sorpresa. No nos debería sorprender lo que viene al mundo. Si tú y yo vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios, si tú y yo vivimos y tenemos una relación personal con Dios, si tú y yo vivimos cada día leyendo la palabra de Dios, te darás cuenta que esto está anunciado por Jesús. Son profecías que se van a cumplir y se están cumpliendo. Que no te asombre, llegarán más pestes, llegarán más pandemias, llegarán más desastres naturales, llegarán más guerras. Y este nuevo año que estamos iniciando va a ser un año también donde habrá guerras. Pero nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, si vivimos conforme a lo que Dios dice, seremos bendecidos. Mientras el mundo se destruye, se autodestruye, nosotros, los hijos de Dios, los que verdaderamente creemos en Él, seremos bendecidos. Dios nos cuidará, nos va a proteger. Pero para que eso suceda, tenemos que vivir diariamente como Él dice.
¿Estás preparado?